En esta clase vamos a conocer cuál es la estructura básica del comprobante fiscal digital por Internet, el cual, desde una perspectiva legal, establecido en el artículo 29 bis y 29A del Código Fiscal de la Federación, retoma una obligación de expedir estos comprobantes fiscales. Pero ciertamente, la obligación de expedir estos comprobantes fiscales no nace por primera vez en los mencionados artículos del Código Fiscal de la Federación, sino que más bien complementan la obligación que nace en leyes fiscales específicas, ¿no? Mostramos en pantalla aquí el Código Fiscal de la Federación y nos desplazamos al artículo 29 del mismo para que veamos el texto normativo del cual estamos trabajando. Bien, entonces, si la obligación de expedir los comprobantes no nace aquí, entonces tendríamos que irnos a leyes específicas como es la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado o la ley del IEPS para ver nacer entonces esta obligación. Veamos, por ejemplo, artículo 86. Las personas morales a que se refiere este título, además de las obligaciones en otros artículos de esta ley, tendrán las siguientes. Y en la fracción segunda vamos a encontrar expedir y recabar los comprobantes fiscales. Aquí está, aquí surge esta obligación de expedir y recabar los comprobantes fiscales. Vámonos ahora a la ley del impuesto al valor agregado. Esta ley del IVA, como vemos en pantalla, si nos desplazamos hacia el artículo 32, nos dice, los obligados al pago de este impuesto, el IVA, tienen las obligaciones, estas obligaciones. Y en la fracción tercera vamos a encontrar expedir y entregar comprobantes fiscales. Muy bien, vámonos a otra ley como es la ley del impuesto especial sobre producción y servicios. En esta otra ley, en el artículo 19, vamos a encontrar también obligaciones. Los contribuyentes a que se refiere esta ley tienen, además de las obligaciones señaladas en otros artículos, las siguientes, ¿no? Y en la fracción segunda también tenemos expedir comprobantes fiscales. Muy bien, sin embargo, cada una de estas leyes que acabamos de mencionar, impuestos sobre la renta, IVA y EPS, aunque sí nos dicen que debemos, estamos obligados a expedir comprobantes, no nos dicen el cómo. Y es por eso que el Código Fiscal de la Federación retoma esa obligación para decirnos cómo. Damos lectura ahora al Código Fiscal de la Federación, artículo 29. Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen, ¿cuáles serán estos actos o actividades? Sí, los del impuesto al valor agregado, porque recordemos que en su artículo primero de la ley del IVA se refiere a actos o actividades. O también de la misma ley del impuesto especial sobre producción y servicios, que también grava ciertos actos o actividades. Muy bien. O bien por los ingresos que se perciban, y como ya estamos hablando de ingresos, entonces se refiere a la ley del impuesto sobre la renta, en el cual en el artículo primero dice que este impuesto sobre la renta se causa en los siguientes casos: por la obtención de ingresos de residentes en México, o bien la obtención de ingresos de residentes en el extranjero, o bien obtención de ingresos cuya fuente de riqueza se encuentra en México. Entonces, efectivamente, aquí el Código Fiscal de la Federación, al señalar actos o actividades, la obtención de ingresos, se refiere, está enlazando con las obligaciones que mencionamos hace un momento, ¿no? Pero también por las retenciones de contribuciones que efectúen los retenedores de ISR por sueldos y salarios, por honorarios, por el régimen simplificado de confianza, ¿no? Por diferentes supuestos, pero también retenedores de IVA por arrendamiento, por uso o goce temporal de bienes, artículo
me parece que es el artículo 2 o 2A. Sí, a ver, ese es el 0%. 1A, aquí está. Obligados a efectuar la retención. Servicios personales independientes, adquisición de desperdicios, autotransporte terrestre de bienes, comisionistas. Ajá. Bajo esos supuestos de retención, también tenemos que por dichas retenciones, los contribuyentes deberán emitir, ¿qué cosa? Emitir los comprobantes fiscales. Deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la página de internet del SAT. Por eso es que la factura, hoy en día, la factura es digital, la factura es todo a través de internet, dejando atrás las modalidades que tuvimos en años anteriores. Y aquí vamos a hacer una separación, ¿no? Porque hasta este primer punto y seguido es la obligación que tienen los que obtienen los ingresos, los que realizan actos o actividades, pero también los retenedores. Y a partir de este punto ya nos vamos a referir a las contrapartes, las personas que reciben bienes, las personas que disfrutan del uso o goce temporal de bienes, las personas que reciben servicios. Es la contraparte, ¿no? O bien realicen pagos parciales o diferidos que liquidan saldos de comprobantes fiscales digitales por Internet. Esto es quienes reciben complementos de pago, porque al hacer pagos parciales de las facturas, por cada pago parcial, tienen el derecho de solicitar el CFDI, el complemento de pago correspondiente. O bien aquellas que les hubieran retenido contribuciones para solicitar, deberán solicitar el comprobante fiscal digital por Internet respectivo. Aquellos que les han sido retenidos impuestos. Pensemos en la relación laboral, el patrón es el retenedor y el trabajador es quien es el retenido, ¿no? A él le retienen este impuesto. Entonces, el trabajador tiene derecho a solicitar el comprobante fiscal. ¿Por qué? Porque con esto puede comprobar ingresos, con esto puede presentar su propia declaración anual, etcétera. Hacer valer también derechos laborales. Sin embargo, notemos que aquí en la redacción, aunque yo dije podrán solicitar, la verdad es que es una obligación, deberán solicitar. Y aquí tenemos que las personas antes mencionadas deben solicitar el CFDI. Siguiente punto. Los contribuyentes que exporten mercancías que no sean objeto de enajenación o cuya enajenación sea a título gratuito, aún así deberán expedir el comprobante fiscal digital por Internet que ampare la operación. Entonces, sin importar que esa enajenación sea a título gratuito, sin importar, toda la exportación de mercancía debe ser amparada con CFDI. Muy bien. Entonces, ya tenemos aquí este preámbulo, ¿no? De este primer párrafo que da la obligación tanto para la persona que emite como para la persona que recibe el CFDI. Así lo separamos, ¿no? Por dos vías, del emisor y del receptor. Ahora, seguimos leyendo y que tenemos que los contribuyentes de este párrafo deberán cumplir con las obligaciones siguientes. Y aquí está el cómo se puede expedir un CFDI. Primerísimo, contar con un certificado de firma electrónica avanzada. Ajá. Y para tal efecto voy a abrir la ley de firma electrónica avanzada para que veamos que desde el año 2012 es que se comenzó a innovar en esta manera de autentificar, de dar una identidad electrónica a las personas, personas físicas y morales. Ujú. Y para tal efecto, la ley tiene que definir, la ley tiene que dar un sistema jurídico a través del cual los derechos y las obligaciones de las personas puedan hacerse valer a través de medios electrónicos. ¿De acuerdo? Artículo 7. La firma electrónica avanzada podrá ser utilizada en documentos electrónicos y en mensajes de datos.
Los documentos electrónicos y mensajes de datos que cuenten con firma electrónica avanzada producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa y en consecuencia tendrán el mismo valor probatorio que las disposiciones aplicables les otorgan a esto. Muy bien. Entonces, cuando a través de una firma electrónica se reúne el requisito para expedir comprobantes fiscales, el dueño de esa firma electrónica no puede argumentar, es que yo no fui, es que le di mi firma a otra persona, es que me robaron la firma. No, 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 no. Tiene que responsabilizarse del uso de esa firma y del uso que se le da para la expedición de comprobantes, porque acabamos de ver que produce los mismos efectos la firma electrónica que la firma autógrafa. Siguiente requisito. Bueno, perdón. También debe tener obligaciones fiscales en el RFC y cumplir con los requisitos que determina el SAT mediante reglas de carácter general. Entonces, aunque yo tenga firma electrónica, pero si no tengo una actividad por la cual tenga que expedir comprobantes, como por ejemplo, ¿no? Una actividad empresarial y profesional, una actividad de, por ejemplo, comercio al por menor de diferentes artículos, ¿no? Ropa, por ejemplo, alimentos, etcétera. A través de esta actividad económica es que adquiero obligaciones fiscales. Obligaciones fiscales como es presentar declaraciones de pago, presentar declaraciones informativas, hacer retenciones de impuestos, enterar dichas retenciones. Entonces, solamente si tengo estas obligaciones fiscales asociadas a mi RFC, es que podré expedir CFDI, ¿no? Es un requisito vinculante. El siguiente requisito es tramitar ante el SAT el certificado para el uso de sellos digitales. Estos sellos digitales, voy a decirlos que son como permisos para facturar. ¿Por qué? Porque si la empresa trabaja correctamente, ¿no? Tiene todo en orden y presenta sus pagos de impuestos y sus declaraciones informativas correctamente, el SAT va a permitirle que siga utilizando sus sellos digitales. Pero si omite alguna de estas obligaciones o está en un supuesto de no localizado o tiene créditos fiscales firmes, es un mal contribuyente, digámoslo así. Entonces, la autoridad puede, a través del 17H bis, hacer una restricción temporal de sellos o a través del 17H del mismo Código Fiscal de la Federación, la cancelación de sus certificados de sellos, ¿no? Porque a la autoridad le interesa tener buenos contribuyentes. Vean, voy a abrir un link diferente que es el link de recuperación de certificados, el cual nos ofrece el mismo servicio de administración tributaria para que tengamos acceso a esta base de datos, ¿no? de certificados de firma electrónica. Tengo que escribir el CAPTCHA. A continuación, escribir mi RFC. Y como pueden notar, el único dato que necesitas conocer es el RFC. ¿Por qué? Porque el CAPTCHA ese es variable, ¿no? Pero si conoces tu RFC o el RFC de tu cliente o de tu proveedor, puedes accesar a esta base de datos. Por ejemplo, aquí notamos archivos de firma electrónica, pero también archivos de sellos. La mayoría de ellos ya caducados, pero tengo una firma electrónica que vence hasta el año 2025. Por lo tanto, en este momento se encuentra activa. Y este archivo es efectivamente el certificado, el que acabamos de descargar. Cuando abrimos este certificado, vamos a encontrar que se encuentra asociado a mis datos personales. Aquí están encriptados mis datos personales. Por lo tanto, no puedo renunciar a ellos, ¿no? No podré decir que mi huella digital no me pertenece porque siempre está enlazada a mis huellas digitales, a mi persona, ¿no? Lo mismo pasa con la firma electrónica. No puedo desenlazarme de ella porque está enlazada a mis datos personales. Estos certificados de sellos que también están activos hasta el año 2023. De igual manera, ¿no? Aquí está el archivo de certificado de dichos sellos.
Sin embargo, el hecho que yo descargue estos archivos no me permitiría usar la firma electrónica completamente. Voy a mostrarles. Los archivos de la firma electrónica tienen mayor seguridad. Voy a abrir los archivos. Un segundo, por favor. Aquí está. Además, el archivo certificado está acompañado por un archivo key. Este archivo key es la llave que abre mi firma electrónica. Por lo tanto, si solamente tengo el certificado, no puedo usar mi firma electrónica. Necesariamente también debo de contar con una key. ¿Y qué pasa si pierdo esta llave o esta key? No voy a poder utilizar la firma electrónica. Y además debo de escribir una contraseña para los servicios del SAT. Vean, voy a abrir aquí la página del SAT. Para los servicios del SAT, normalmente puedo accesar con simple contraseña, ¿no? Pero ya los que son más de más cuidado, forzosamente es a través de la e-firma, que es la FIEL, la firma electrónica. Y aquí vemos que para poder accesar con firma electrónica necesito certificado, también archivo llave y por último la contraseña de clave privada, esa que yo recuerdo, esa que no comparto con nadie, ¿no? Pero que sin embargo puedo guardar a través de un archivo de texto, que son las pistas con las que yo podría recordar mi firma electrónica, más bien la contraseña de mi firma electrónica. Bien, llegamos entonces hasta esta obligación y en el siguiente video continuamos con los demás requisitos, ¿no? Hasta luego.